Empezamos la programación y quiero que entendáis que este vídeo va a ir a un público muy heterogéneo y ese es el verdadero reto. En un primer lugar va a estar ese grupo de gente que ya sabe programar y que este vídeo, pues la mayoría de cosas que muestre ya las vas a ver e incluso va a encontrar muchos fallos en mi código bueno, todas las sugerencias que se os ocurran, cambios, son bien recibidas, como siempre digo en todos los vídeos, y este código va a estar subido a GitHub, así que podemos ir editándolo entre todos y haciendo que sea lo más perfecto posible. Y por otra parte, la gente que nunca ha programado y que sea nuevo para ellos. En este caso, en este último grupo, no pretendo que con este vídeo aprendáis a programar. Tenéis vídeos en YouTube, cursos enteros de Udemy muy económicos con los que podéis aprender a programar. En este caso yo lo que pretendo es que entendáis el código y entendiendo el código creo que vais a ser capaces de adaptarlo a vuestro proyecto. ¿Por qué? Porque el código que he hecho está muy compartimentado, muy dividido en funcionalidades y entonces lo que hace es que si vosotros no queréis que, por ejemplo, el programa haga tal cosa porque no lo necesitéis en vuestro proyecto, lo podéis eliminar sin que afecte al resto de la programación. Y además, hoy día teniendo inteligencias artificiales como ChatGPT, Copilot o otras, lo que podéis es subir el proyecto entero o incluso copiar pequeñas partes de código y decirle que os lo adapten a vuestro proyecto. Con eso ya, sin saber programar, pues os va a dar un código perfectamente funcional y podéis aplicarlo a vuestra pantalla. Antes de ver código, vamos a entender un poco las funciones y qué es lo que buscamos conseguir con ese código. En un primer lugar, podemos ver que la pantalla en la que mostramos información va cambiando cada 5 segundos. Y es que vamos a ver dos pantallas. La primera pantalla, que es la principal, vamos a ver el estado de la conexión Wi-Fi, la hora, el modo de funcionamiento, la temperatura y la intensidad que tienen los canales, bueno, la potencia que tienen los canales actualmente. En la segunda pantalla vamos a ver la hora a la que se enciende, la hora a la que se apaga, es decir, el amanecer y el anochecer, las rampas, es decir, cuánto tarda en encenderse y en apagarse, cuando llegue el amanecer y el anochecer, y la potencia máxima que cogen los canales. En este caso, como ya está apagada, porque ya es más tarde de las 8, pues ya están todos los canales en 0%, menos el primero, que está en 8% porque está habilitado el modo luna. En cuanto al modo de funcionamiento, vamos a tener 4 modos: el modo on, el modo off, el modo auto y el modo ciclo. El modo auto va a ser el modo normal, en el que cuando llegue la hora de amanecer se va a encender y cuando llegue la hora de anochecer se va a apagar. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la hora que tiene el ESP32 la obtiene de forma automática a través de un servidor NTP. Esto es, necesitamos conectar la placa al wifi de casa y esta a su vez se conecta al servidor para obtener la hora. ¿Qué es lo que ocurre? Que puede darse el caso de que la hora se pierda porque haya un fallo con el router de casa, porque haya un fallo con el servidor, y en ese caso el modo de funcionamiento cambiaría. Cuando está a 15 minutos con la hora perdida, digamos que el ESP32 se vuelve tonto y lo que hace es cambiar a modo ciclo, para que, digamos que entre en un modo de emergencia, en el que lo que hace es que podemos configurarlo para que se encienda durante X horas y después se apague durante X horas. Es decir, no sabe la hora, pero repite un ciclo de encendido y apagado todo el rato. Así salvaríamos el acuario en el caso de que estemos de vacaciones. Después, la otra función que tiene es la protección de temperatura. En el caso de que la temperatura se sobrepase de un valor que vamos a configurar, lo que va a hacer es que va a disminuir la potencia de los canales hasta una potencia en la que la pantalla sea capaz de refrigerar de forma pasiva. Esto lo hacemos por el caso de que, por ejemplo, se estropee el ventilador en el caso de que lo tengamos. Si se supera esta temperatura, lo que hace es bajar los canales, entra en modo emergencia y mantiene un nivel de intensidad de los LEDs que lo que va a hacer es que el acuario no se muera. No van a crecer los corales, pero va a estar, por ejemplo, si estamos de vacaciones, va a estar el tiempo suficiente funcionando para que podamos volver para resolver el problema. Después tenemos el indicador LED del botón que podemos configurar también cuando entendamos el código, que lo que va a hacer es, pues bueno, mostrar el estado en el que está la placa. Yo lo tengo puesto en un verde intermitente cuando está bien, es como si fuese un Herbit de que el código se está ejecutando, y lo que hace es que cuando, por ejemplo, se pierde la conexión Wi-Fi, pues entonces cambia azul, y si hay un fallo de temperatura que sería lo más grave, pues entonces cambia rojo. Este botón pues sirve para entrar al menú. Vamos a distinguir entre pulsaciones largas y cortas. Con una pulsación larga lo que hacemos es entrar al menú, que lleva un scroll vertical, como podéis ver, y entonces lo que vamos a ir es con pulsaciones cortas moviéndonos por las opciones. Podemos resetear las alarmas, ajustar el PWM, bueno, la potencia realmente de los canales, la hora de amanecer y la hora de anochecer, luego activar o desactivar el modo luna, la rampa de encendido y de apagado, es decir, cuánto tarda en encender y apagar, y luego pues salir. También la otra función que tiene es que pues si se ha producido una entrada accidental al menú, en el caso de que estemos 15 segundos sin tocar el botón, ¡pum!, se sale
y así protegemos que no se quede ahí pillado todo el rato. Aún así, por protección, el código se sigue ejecutando por detrás, es decir, no es bloqueado por el menú. Lo primero que vamos a ver es que esto tiene distintos niveles de complejidad. Si os gusta esta serie de vídeos podemos ir avanzando en los distintos puntos, pero lo principal es centrarnos en el primer punto, que es a conseguir que la pantalla funcione, y yo es actualmente como la tengo, no he ido más allá. Pero bueno, si os gustan podemos ir avanzando, porque al final lo que tenéis que tener en cuenta es que vamos a intentar hacer con esta serie de vídeos un ecosistema domótico en el que vamos a poder controlar distintos elementos y todo verlo a través de una interfaz web. Ahora estamos con la pantalla, pero el siguiente vídeo va a ser una osmosis inteligente. Y el siguiente vídeo va a ser algo que no tiene mucho que ver con los acuarios, pero va a ser un sistema de riego automático de bonsáis. Y podemos ir más allá, podemos también hacer, que no lo he hecho, pues una pequeña cajita en la que conectamos sensores y algunos relés para controlar el tema de la temperatura del acuario, los calentadores o los cambios de agua. Y la idea es que todas estas placas, estos ESP32, funcionan de forma autónoma, pero que seamos capaces de verlos a través de una tablet o del móvil y podamos tener recopilados toda la información. Es decir, todos los ESP32 al final, cuando terminemos el proyecto, van a estar comunicados con esta interfaz web y vamos a ver toda la información. Pero si falla la interfaz web, que es el objetivo siempre, o falla el servidor, los ESP32 tienen que seguir funcionando de forma autónoma. Y es lo importante, si nos quedamos sin internet o lo que sea, necesitamos que todo siga funcionando, porque puede pasar y pasa muy a menudo. Entonces, en un primer lugar, lo que vamos a ver es lo que os he enseñado al principio del vídeo. Vamos a ver la pantalla que se controla a través de la interfaz del menú, a través del botón, y vamos a meterle los datos del wifi para que se conecte al servidor NTP a través del código. Es decir, va a haber una variable, una cajita, que ya veremos lo que es, en la que vamos a meter el nombre del wifi y la contraseña, y cuando carguemos el código a la placa conectando el cable, pues ya directamente le pasamos los datos del wifi. Esta es la parte más sencilla y bueno, es la base de todo. El segundo nivel va a ser que en lugar de que le pasemos el código a través el wifi a través del código, a través del cable, lo que vamos a tener es una interfaz web, un pequeño asistente que lo que hace es que la primera vez que iniciemos la placa, que no esté conectado al wifi, va a generar ella misma un wifi, un access point en el que podemos conectarnos, y cuando nos conectemos a ese wifi se nos va a abrir automáticamente en el navegador una pantallita en la que podemos poner el nombre del wifi, buscar las wifi disponibles y luego poner la contraseña. Y una vez que esté conectado ya deja de ser un access point y se conecta al wifi de casa. En el caso de que queramos resetear el wifi porque hemos cambiado de router, del nombre del wifi, de la SIT o lo que sea, pues por ejemplo podemos decirle que manteniendo pulsado el botón durante 30 segundos, resete y se ponga otra vez en este modo de que ella genere su propio wifi. Esto es como funciona la mayoría de los elementos domóticos. Este sería el segundo punto. Pasamos al tercero. El tercer punto se basa ya no solo en que podamos acceder a la pantallita a través del menú, sino que tengamos una pequeña página web en la que podemos controlar los distintos elementos, ¿vale? Aquí lo podéis ver. Sería una pantallita, al final metemos la IP en el navegador y lo que se nos muestra es una página web en la que podemos controlar, por ejemplo, los distintos canales a través de un slider o metiéndolo manualmente a través de un número, la hora de encendido y de apagado, las rampas, podemos dibujar gráficas, un montón de cosas. Entonces, la idea, si os fijáis, es que al final lo que hagamos es introducir la IP, es decir, la dirección en nuestra red local de dónde está el ESP32. Y es el propio ESP32 el que demuestra una página web. Es decir, el ESP32 está actuando tanto de servidor para mostrar la página web, es decir, el front, como de servidor para mostrar la parte back, es decir, toda la lógica que hay detrás. Está haciendo las dos cosas y aquí estaremos muy limitados por la potencia que tiene el ESP32, que no es muy alta. El tercer paso ya es el control remoto desde fuera de casa. Tenemos que entender que al final estamos conectados al wifi de casa y lo que hacemos es acceder a la placa poniendo la IP del router de casa, del ESP32. Pero si estamos desde fuera de casa no podemos acceder a todos los dispositivos que hay en la red local. Para eso lo que tenemos pues son dos opciones. Si queremos seguir con la opción la opción 3, pues entonces lo que podemos hacer es, en el caso que tengamos un router neutro comprado de otra compañía, por ejemplo un Asus, que es el más habitual, pues lo que podemos hacer es habilitar una VPN y lo que hacemos es conectarnos a la red local y pues al igual que poníamos la IP en el paso 3, pues podemos conectarnos al ESP32 desde fuera si nos conectamos a la VPN. Pero si no tenemos un router neutro, que no sea de la compañía, pues lo que tenemos que hacer es conectar el ESP32 con un servidor externo que esté en la nube, digamos,
que este servidor externo lo que está haciendo es, lo que se encarga es de mostrar la página web. Es decir, como podéis ver aquí a la derecha, lo que nos genera es esa página web en la que tendremos los botones, las barras para cambiar el PWM de los canales, las gráficas, y lo que hace es interaccionar con el ESP32 que estará en nuestra casa. Es decir, tenemos un servidor externo y el ESP32 que se conecta a este servidor externo. En este caso, pues ya dependemos de un servidor externo y es para, en el caso de que queramos controlar el ESP32 desde fuera de casa. Para mí no es muy útil, pero bueno, si al final ampliamos todo el entorno domótico y aparte de la pantalla vamos a tener cosas de temperatura más importantes, pues entonces esta funcionalidad es muy importante. Yo he mostrado aquí una foto en la que, por ejemplo, usamos un servidor con Node-RED, pero se podría hacer de distintas formas. Como digo, si este proyecto gusta, vamos a ir avanzando y ya veremos en un futuro cómo hacemos esto de aquí. Después de todo este rollo, empezamos a programar. Para programar necesitamos dos cosas muy sencillas. Necesitamos un editor de código, es decir, un sitio donde vamos a escribir, pues en este caso en lenguaje C++, un lenguaje que es capaz de entenderlo el ser humano. Y bueno, podríamos hacerlo en un bloc de notas, pero no vivimos en la prehistoria y lo que vamos a usar es un editor de código que nos ponga colores, que nos haga indentación, que nos busque fallos. Entonces, para eso podemos usar Arduino IDE, lo cual está totalmente desfasado, o Visual Studio Code, que es el más extendido. En este caso, Visual Studio Code. Bueno, nos metemos en Google, buscamos Visual Studio Code, nos metemos en la primera página y le damos a descargar. Aquí se os empezará a descargar, yo ya lo tengo descargado y como también lo tengo instalado, pues bueno, no puedo instalarlo, pero no hay que editar nada en el instalador, simplemente le damos a siguiente, siguiente, siguiente y nos lo instala, ¿vale? Una vez que lo tenemos instalado, lo abrimos y ya tendremos nuestro editor de código funcionando. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Vale, tenemos un editor de código donde podemos escribir código que es capaz de entender el ser humano, pero lo que necesitamos es compilarlo, necesitamos transformarlo en ceros y unos en un código binario para que sea capaz de entenderlo la placa. Para ello lo que vamos a hacer es instalar una extensión, nos vamos aquí a la parte de extensiones y buscamos Platform, bueno ya lo tengo aquí, que yo también ya la tengo instalada, pero en lugar de un install, veréis instala aquí, le dais a instalar, tardará un buen rato en instalarse y una vez que tengamos esto instalado ya tenemos todo funcionando. Platform.io lo que hace es transformar el Visual Studio Code en un entorno IDE en el que podemos interaccionar con las placas ESP32, nos trae un serial monitor para poder a la hora de hacer debug ver todos los fallos y recibir mensajes de la placa y otra serie de historias que bueno, no viene mucho a cuento. Entonces, tenemos ya todo listo y ahora lo que vamos a hacer es abrir el proyecto que nos habremos descargado de GitHub o de un enlace de Mega que os habré dejado en la descripción. Entonces, le damos a File, Open Folder y nos vamos a donde tengamos el proyecto, yo en este caso lo tengo aquí, y ya tendremos el proyecto abierto. ¿Qué nos puede pasar? Que Windows no nos reconozca la placa ESP32. Yo la tengo conectada bueno, yo tengo aquí conectada la micro USB, pero da igual una que otra. Entonces, lo que necesitamos, si no lo reconoce, lo vamos a comprobarlo, es irnos a Administrador de dispositivos y buscar a ver si en la parte de otros dispositivos tenemos alguno que aparezca con un signo de aviso. Entonces, en este caso tenemos este, que es la propia placa. Para instalar el driver, lo que tendremos es que darle a actualizar controlador, a examinar mi PC en busca de dispositivos y lo que vamos es a ir a buscar la carpeta en la que tengamos el driver, que como digo os he dejado en la descripción. Entonces yo lo tengo aquí, selecciono la carpeta, importante que esté marcada la opción de incluir subcarpetas, le damos a siguiente y ya tenemos el controlador instalado, ya se ha quitado el signo ese de aviso y ya está funcionando. Entonces ya podríamos empezar a enviar el código. Ahora mismo si queremos ya podemos mandarle el código a la placa ESP32 y ya estaría funcionando. Pero lo importante, vamos a entender el código. Para los que vengáis de Arduino IDE o nunca hayáis visto un código, la estructura a la que tenemos que acostumbrarnos es la siguiente. Nosotros cuando abríamos el Arduino IDE lo que teníamos es un único, digamos, documento en el que veíamos todo el código, pero lo que tenemos que entender es que tenemos una estructura. Vamos a tener algo que podemos escribir, digamos, antes del void setup. En este caso, en este apartado lo que vamos a escribir son variables. Tenemos que entender las variables que son como una especie de cajas en las que podemos guardar información. Podemos guardar números, podemos guardar cadenas de texto, podemos guardar lo que queramos. Y son reutilizables, es decir, yo llamo de una forma a esa caja y durante el código podré ir guardando información en esa caja.
Estas variables pueden ser de muchos tipos, pueden ser int, que son números enteros, pueden ser float, que son números de coma flotante, pueden ser boolean, que lo que significan es que solo pueden ser true o false, de muchos tipos, da igual. Y luego, una vez que hemos definido aquí todo esto, tenemos la parte de void setup. En void setup lo que vamos a hacer es definir el código de configuración. Es decir, vamos a escribir las líneas de código que se van a ejecutar una única vez cuando arranca la placa. Es decir, nosotros enchufamos la placa y se va a ejecutar ese código y luego ya una vez que arranque la placa nunca más se va a volver a ejecutar a no ser que se reinicie. Entonces aquí lo que vamos a hacer es pues configurar, por ejemplo, en el caso de que hablemos de pulsadores, pues le vamos a decir que el pin no sé qué, el pin número 22 del SP32, pues se va a comportar como una entrada, porque va a ser un pulsador, o una salida, si hablamos, por ejemplo, de un LED. Y luego aquí en la parte de void loop, vamos a hablar del código el código que se repite. Esta va a ser la parte del código donde vamos a escribir toda la lógica que se va a estar repitiendo todo el rato en bucle. Entonces vamos a poner aquí variables y librerías. Ahora os explicaré qué son las librerías, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una captura de esto porque quiero que entendáis lo que significa compartimentar, modularizar, crear componentes del código, se puede llamar de muchas formas, y nada más ir al pain. ¿Vale? Entonces, quiero que tengáis esa estructura en mente, ¿vale? Ya hemos visto aquí esa estructura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vale, si por ejemplo nos vamos a Google y buscamos el código que se usaría para controlar un LED o un pulsador, nos podemos ir a esta página que, bueno, le deja la descripción, que es muy útil para hacer pruebas. Y en este caso, por ejemplo, tenemos el código que muestra cómo se configura un LED, en este caso intermitente. ¿Qué es lo que podemos ver? Pues la estructura que hemos estado viendo. Tenemos esta parte en la que definimos las variables, es decir, estas cajas en las que podemos guardar datos, por ejemplo, pin2, es una caja que se llama pin2 y que es del tipo int, es decir, en esa caja podremos guardar números enteros. Y en este caso, pues lo que define es qué pin del SP32, en este caso el 2, si os fijáis, es el que, bueno, pues donde está conectado el LED. Después tenemos la parte de void setup, en la que configuramos cosas cuando arranca la placa, y en este caso, ¿qué tenemos? Pues tenemos que le estamos diciendo que el modo de funcionamiento del pin, el pin mode, es output, es decir, es salida. No estamos recibiendo información, sino que estamos enviando pulsos, es una salida. Y como aquí hemos puesto pin 2, pues lo que hace esto, lo que hace el código, es cuando compilamos, pues digamos que, bueno, no como cuando compilamos, sino cuando se ejecuta, lo que hace es que aquí en lugar de poner pin 2, lo sustituye por un 2. Y luego tenemos la parte de void loop, en la que tenemos un código que se repite todo el rato. En este caso, pues lo que hace es ejecutar una salida digital, es decir, enviar voltaje a través de esa salida, en este caso, de nuevo el pin 2, que tenemos aquí definido, y le decimos que sea height, es decir, que envíe 3,3 voltios. Después de 1000 segundos, o sea, 1000 milisegundos, perdón, un segundo, lo que hace es ponerlo a low, es decir, ponerle 0 voltios. Entonces, está encendiendo, envía señal en height, y lo apaga y deja de enviar señal. Y luego otra vez espera un segundo y se vuelve a repetir este código. Este código está todo el rato en bucle. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que este es el caso del LED. Pero si por ejemplo vamos al caso de la pantalla, bueno, este LED va a representar nuestros LED más adelante, nuestros drivers. Si vamos al caso de la pantalla, pues tenemos una estructura similar, si os fijáis. Entonces aquí vamos a ver cosas nuevas. Primero, vamos a ver una parte que pone include. Esta parte significa que vamos a incluir parte de código externo. Ahora veremos por qué. En este caso, librerías, es decir, código que ya está hecho por otras personas y que podemos reutilizar para que todo sea muy sencillo. Al final, fijaros, para manejar la pantalla, qué poca línea de código tenemos que usar, porque ya estamos reutilizando código, librerías de otras personas. Entonces tenemos de nuevo la parte en la que definimos cosas, en este caso pues hemos definido librerías, y aquí podríamos tener variables, ¿vale? Como hemos dicho, ¿vale? Podemos tener aquí escritas variables, o por ejemplo una variable que sea int pin del LED, que sea el pin 2, ¿vale? Aquí tenemos escritas las variables. Pero nos encontramos con una cosa nueva que se llama define. Define es la forma de escribir variables que no vamos a cambiar durante el código. Esto al final lo que hace es que cuando la placa se ejecuta, cuando arranca, lo que hace es
ir cogiendo esta información de la variable y la va utilizando y la va sustituyendo en los sitios donde aplicamos esta variable. Sin embargo, esto no es óptimo en el caso de que trabajemos con variables que no cambian nunca. Por ejemplo, cuando definimos el ancho de la pantalla y el alto de la pantalla, de esta pantalla OLED, eso no va a cambiar nunca. Entonces, para eso se usa define en lugar de una variable. Define lo que hace es que en lugar de que se sustituya esa variable cuando se ejecuta el código, lo que hace es que sustituye a la hora de compilar. Es decir, en el momento que el Visual Studio Code se pone a compilar el código y transformarlo en ceros y unos, lo que hace directamente es que todos los sitios donde ponga este nombre se sustituyen por un 4. Es decir, si en este caso tenemos un ancho de 128, cuando se lo envía a la placa, directamente aquí pone un 128. Por tanto, es muchísimo más eficiente. No necesita estar sustituyendo la variable cuando se ejecuta, sino que ya en el propio código viene sustituido. Por supuesto, si usamos esto, nunca podremos cambiar el valor de esa cajita, de esa variable, durante la ejecución del código, porque ya a la hora de compilar se ha sustituido por el valor. ¿Vale? ¿Qué tenemos entonces? Pues tenemos, en este caso, una pantalla que tiene unas partes de código y tenemos un LED que tiene unas partes de código y, como veis, la estructura es la misma. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros, por ejemplo, queremos manejar una placa, un LED, el control del Wi-Fi, el control del pulsador, el control del LED del pulsador, los distintos drivers, que podemos tener 4, 8, los que queramos, pues si os fijáis, al final lo que tendríamos que ir haciendo es ir poniendo aquí, ¿vale? Si queremos, por ejemplo, la pantalla y el LED, ir definiendo las cosas de cada elemento, ¿vale? En este caso, pues si queremos también controlar la pantalla, tendríamos que ir poniendo el código de ambas cosas. Sí, os lo voy a explicar mejor que aquí que en el Paint, yo creo que se va a ver mejor, ¿vale? Entonces, en el void loop, pues lo mismo, ¿vale? Bueno, esto en este caso sí funcionaría, pero no se debe hacer, porque habrá parte de código que sí que entre en conflicto unas con otras, pero si os fijáis, al final lo que estamos es metiendo elementos dentro de ese bloque, de ese loop, de ese setup, que son de varias cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos o estamos controlando 15, 20 cosas distintas, al final tendremos aquí un batiburrillo, un código mezclado de distintos elementos, y si yo ahora, por ejemplo, me dejarlo este código y digo, no, yo no quiero usar la pantalla, pues tendría que ir buscando qué partes del código se refieren de la pantalla, ir borrándolo por aquí, y luego además seguramente se me olvide algo o algo dependa de otra cosa y falle. ¿Qué es lo que hacemos? Y nos venimos al Paint. Pues imaginaos que tenemos aquí la parte de código del LED, por ejemplo, por aquí y por aquí, tenemos el código que corresponde a la pantalla. Pues en lugar de tenerlo aquí todo mezclado, lo que hacemos es, por ejemplo, la pantalla, nos lo llevamos a un documento independiente, que va a tener su parte de código, no es exactamente la misma estructura, pero se parece. Tenemos aquí nuestro documento o archivo que se refiere a la pantalla, y lo que hacemos es coger y lo importamos aquí al principio, donde definíamos las librerías y todo esto. ¿Por qué? Pues porque al final funciona como una librería. Al final la librería es eso, es un conjunto de código que lo que hacemos es inyectarlo, bueno, lo podemos llamar así, inyectarlo en nuestro código para poder reutilizarlo. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues que, por ejemplo, si no queremos la pantalla, pues nos quitamos la importación y, bueno, alguna línea que habrá por aquí suelta, pero muy poco, y dejamos de tener la funcionalidad de la pantalla. Es decir, hemos conseguido modularizar, compartimentar el código. Vamos a tener un código muchísimo más limpio y va a ser mucho más reutilizable. Es decir, vamos a poder reutilizar ese código en nuestro proyecto. Vamos a volver a nuestro Visual Studio Code para ver ya el proyecto y vamos a irnos al main CPP, que es el archivo principal del proyecto. Como veis, tenemos un archivo que tiene exactamente la misma estructura que tenía el Arduino IDE. En el Arduino IDE, que tiene un único documento, lo que teníamos es el void setup, el void loop y este espacio en blanco para definir variables. Aquí que tenemos exactamente lo mismo. Void loop, código que se repite, void setup, tenemos el código de configuración y luego toda la parte donde se definen variables y otras cosas que ahora veremos. Entonces, aquí tenemos la misma estructura y fijaros que pese al proyecto tan grande que tenemos, se nos ha quedado súper cortito el void setup y el void loop. ¿Por qué? Por eso, porque hemos compartimentado, hemos modularizado el código. Y además, si queremos desactivar una función,
pues simplemente tendríamos, por ejemplo, que comentarla y ya con eso, esa parte del código no se ejecuta. Es decir, ya por ejemplo, quitaríamos el proceso del menú de navegación. No tendríamos que estar buscando qué parte del código tenemos que borrar. Vale. ¿Cómo se puede separar el código? Hemos visto que lo que tenemos que hacer principalmente, y lo óptimo, es separarlo en un documento, digamos, aparte. Pero hay otra opción. Si es una función muy pequeña, pues podemos separarla de la siguiente forma, ¿vale? Tenemos el void setup y el void loop. El void loop, pues por ejemplo, si nos vamos al ejemplo del control del LED, que va a ser más fácil, vamos a borrar todo lo que habíamos hecho. Vale, no se borra. ¿Vale? Aquí ya lo tenemos. Vale, tenemos esto. Entonces, esto de aquí, ¿vale? Imaginad que queremos usarlo en nuestro proyecto. Nosotros queremos controlar un LED, ¿vale? Yo lo podría escribir aquí perfectamente, en el void loop, ¿vale? Sin embargo, para que sea más entendible, lo que podemos es coger, copiar y pegar, porque consideramos que esto es una función, es decir, una parte de código que hace algo, podemos definirlo como la función parpadeo. Entonces podemos coger, lo copiamos, y detrás, donde definimos las variables, ¿vale? Podemos poner una función que se llame void, porque se llama void porque no devuelve ningún dato, y podemos llamarla LED parpadeo. Iniciamos con un corchete, bueno, con una llave, cerramos con una llave, copiamos esta parte del código aquí, vamos a decir que no recibe ningún dato, y ahora yo aquí podría poner LED parpadeo, fijaros que ya sale como sugerencia, le digo que no recibe nada, es decir, está vacío la información que le paso, eso se pasa con paréntesis, y la ejecuto. Y fijaros de qué forma más fácil he conseguido sacar esta parte del código fuera, ¿vale? La he conseguido sacar aquí, y que aquí quede muchísimo más limpio. Entonces, igual que he hecho lo del LED parpadeo, pues tenemos otra serie de funciones que ya las tengo hechas, ¿vale? Por ejemplo, una función es setup preferences, que lo que hace es pues el almacenamiento, todo esto ya lo vamos a ir viendo, pero quizá la más sencilla, por ejemplo, es la de imprimir pantalla. Tengo esta función aquí, que es muy pequeña como para sacarla fuera, entonces la dejo aquí dentro, y lo que hace es lo siguiente, imprimir por consola, es decir, por este monitor de aquí, la información que yo le diga. Esto es para que a la hora de desarrollo, de por ejemplo recibir información de la placa, pues que me mande al ordenador la temperatura, la hora de encendido, el valor de las variables, al fin y al cabo, ¿vale? Entonces yo aquí, por ejemplo, lo que hago es, en lugar de meter todo esto aquí, en lugar de meter todo esto en el void loop, en lugar de meterlo aquí, pues lo que he hecho es meterlo aquí. A ver si encuentro. Vale, lo que he hecho es meterlo aquí. Es decir, lo mismo. He cogido toda la función, la he sacado fuera y todo el código es como si estuviese metiendo aquí. Pues bueno, en el caso de, por ir avanzando un poco, en el caso de este print status, lo que me hace es, pues decirle, imprime por el serial, por el monitor imprime este texto, que lo he escrito a mano, y luego me dices que, por ejemplo, si la hora no está en el SP32 en hora, pues entonces me imprima que hay un error en el servidor NTP, es decir, no es capaz de haber traído la hora de fuera. Igual, por ejemplo, aquí yo le digo que me imprima la variable hora, fijaros qué sencillo es, las variables es esto que habíamos definido aquí fuera, es decir, estas cajitas en las que yo voy a guardar información, pues lo que le digo es que me lo está imprimiendo. Vale, estas funciones de aquí, como digo, las puedo dejar si son cortitas, no me merece la pena crear un archivo aparte, pero yo podría sacarlas fuera. Es decir, podría, pues como hemos visto, sacarlas fuera del documento y traerlas para todavía dejar más espacio. En ese caso, pues lo tendremos que traer pues, como una librería, con un .h. Yo incluyo aquí este código, que yo tendré fuera, este código de aquí, todo este código, y lo que hago es inyectarlo dentro, poder utilizarlo dentro. Esa es la primera forma de los archivos que tenemos fuera, que se llama sacar fuera las funciones. Por ejemplo, ¿qué funciones tenemos sacadas fuera? Pues tenemos, por ejemplo, estas de aquí. Todas estas funciones
de control del botón, que son setup botón, qué hacer cuando lo pulso, chequear el botón, todo esto lo he sacado fuera y luego en nuestro main pues es como si las estuviese aquí metidas. He sacado las funciones, es decir, esta parte de código que hace algo, lo he sacado fuera y lo estoy metiendo. Esta es una de las partes, ¿vale? Que es la parte más fácil de entender. Y tenéis que ver que aquí tenemos dos series de carpetas. Perdonad si voy dando salto, pero al final, bueno, espero que lo vayáis entendiendo. Tenemos aquí esta parte, esta carpeta se llama include y esta parte que se llama sources. Vale. Si os fijáis, hay exactamente los mismos archivos, excepto el main, que solo está aquí, y el de configuración, que está aquí arriba, ahora lo veremos. Pero tenemos exactamente los mismos archivos, solo que unos acabados en .cpp y unos .h. Esto es una estructura obligatoria que tenemos que emplear. Si en el caso del botón, por ejemplo, hemos sacado todas estas funciones fuera, que las hemos escrito en el button manager.cpp, pues luego tenemos que crear un archivo .h que se llama igual y que lo que hace es recoger todos los nombres de las funciones, es decir, exactamente lo mismo que teníamos aquí, ¿vale? Si os fijáis, todos los nombres de las funciones, lo que hace es coger y ponerlas aquí. Es decir, es un resumen y este es realmente el archivo que le vamos a meter a nuestro main. Si os fijáis, acaba en .h, al igual que las librerías. Y aquí, ¿qué nos traemos? Pues los .h. Nos estamos trayendo todos estos .h que tenemos fuera. Entonces, simplemente es un resumen, es una estructura obligatoria que tenemos que hacer para decirle que, oye, todo esto lo pasamos a un archivo que se llama cabecera, por eso acaba en H, lo estamos resumiendo y lo inyectamos en el código. Vale, esta es la primera parte, o sea, la primera forma de separar código. Hemos visto separar funciones, las hemos separado fuera. Pero hay otra forma de separar código fuera, que se llaman las clases. Y con esto ya terminamos y entendemos todo el código. Fijaros que, bueno, es un concepto difícil de entender quizá, pero con esto ya vamos a entender todo, entonces por favor prestad atención. El concepto de clase es un concepto muy abstracto, pero que una vez que se entiende es muy sencillo. Tenemos que pensar que una clase es una parte de código que estamos definiendo que va a ser común a varios objetos, es decir, es una parte de código que van a realizar distintas entidades y que van a realizar la misma lógica, las mismas funciones y todo, pero es que cada objeto, cada entidad, cada instancia va a realizarla de una forma determinada. Una clase en la vida real puede ser, por ejemplo, persona. La clase persona. Pero tenemos distintos tipos de personas. Podemos tener una persona que es Pablo, una persona que es Laura y una persona que es Andrea. Y una función de la clase persona puede ser, por ejemplo, ir al gimnasio. Todas las personas pueden ir al gimnasio. Sin embargo, dentro de esta función que se llame ir al gimnasio, por ejemplo, Pedro, a lo mejor en lugar de ir a las 8 de la mañana, va a las 10 de la tarde. Laura, en lugar de ir a las 10 de la tarde o de la noche, va a la hora de comer. Y Andrea va nada más levantarse. Es decir, tenemos la misma parte de código, las mismas funciones que están realizando todos, pero cambian ligeramente, pues por ejemplo, la hora a la que van, por ejemplo, a lo mejor uno hace un ejercicio y otro hace otro, a lo mejor Pablo levanta 20 kilos, Andrea 25 y Laura 10, es decir, está cambiando ligeramente cómo se adapta ese código a la persona. Una clase, un código común y cada instancia, que es lo que tenemos que llamar a cada tipo de persona, a cada persona en concreto, se llama instancia. Cada instancia lo hace de una forma determinada. ¿Qué vamos a utilizar o cómo vamos a utilizar aquí el concepto de clase? Para los canales LED. Tenemos un bloque de código que vamos a reutilizar en cada canal. Canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. Todos los canales hacen las mismas funciones. Hacen la función amanecer, la función anochecer, la función permanecer apagado, responden al botón, responden al modo, pero cada canal va a hacerlo de distintas formas. ¿Por qué? Pues porque el canal 1 a lo mejor solo puede llegar al 80% de la potencia, porque lo hemos fijado así, el canal 2 se va a quedar al 10%, el canal 3 al 40%, o por ejemplo, queremos que el canal 1 encienda más rápido que el 2, queremos que el canal 4 anochezca más tarde que el 5, es decir, como veis, realmente es el mismo código porque es amanecer, anochecer y encenderse, o permanecer encendido, pero cada uno lo cambia ligeramente. Estamos reutilizando un código para distintas instancias, para distintos canales, que cada uno va a tener pues sus variables, volvemos al concepto de variables, su cajita con el valor de máxima potencia, de cuánto tiempo tarda, es decir, variable tiempo, y cada uno de ellos va a cambiar ligeramente. Una vez que hemos entendido el concepto de clase, pues ya tenéis prácticamente todo el trabajo hecho. Hemos visto las dos únicas formas que hay de sacar código fuera, que es mediante funciones pues individuales, mediante un documento que tiene funciones, y otra parte que es
mediante clases. Entonces, tened en cuenta que estamos empezando por lo más difícil y una vez que tengáis estos conceptos, y aunque no los entendáis, los iréis entendiendo conforme pase el vídeo, pero una vez que tengáis estos conceptos ya el resto está todo el camino hecho. Entonces, tenemos funciones y por otra parte clases. En el caso de las clases, pues tenemos la misma estructura que con las funciones. Tenemos un punto CPP y un punto H. ¿Dónde voy a usar yo clases en mi código? Pues ya lo he dicho, en los canales de LEDs. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo código que voy a reutilizar para distintos canales. Estoy reutilizando código para distintas instancias, es decir, para distintos objetos, para distintas personas de la clase persona, si lo queréis pensar así, para Pablo, para María, para Lucía, estoy usando el mismo código. Entonces, ¿qué única clase voy a tener yo? Pues voy a tener LED PWM Manager. He llamado así a la clase, en lugar de LED PWM Manager la podéis llamar clase canal, pero bueno, ya he llamado así porque al final es una clase pues que no solo define el canal, sino que es una clase que se encarga de manejar todo el código, es decir, una clase manejo PWM. Bueno, pues lo podéis llamar como dé la gana. Entonces, la norma que sí se sigue, que es importante, es que la clase tenga el mismo nombre que el archivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo defino esta clase? Pongo la palabra class y le pongo el nombre de la clase, que yo he llamado así, pero que si queréis podéis llamar canal, ¿vale? Esto da exactamente igual. Entonces, hemos definido la clase y veis que tenemos el punto H y el punto CPP. Estamos controlando LEDs por PWM Manager. ¿Cómo se controla una señal PWM de Arduino? Pues si nos vamos a documentación, pues tenemos muchísima información por internet, podemos ver el tutorial y vemos que aquí tenemos el código que tenemos que utilizar para iniciar una señal PWM. Como siempre tenemos la misma estructura, variables, void setup y void loop, ¿vale? Entonces, tenéis que pensar que una señal PWM es como una salida digital que lo que hace es enviar ancho de pulso. En función del valor que le demos a esa salida, pues lo que hace es que esté más tiempo encendida o más tiempo apagada. Como veis aquí en esta gráfica, ¿vale? Por ejemplo, si le damos un 10%, imaginaos un valor de PWM de 10, al final PWM le podemos dar un número de 0 a 255 y lo que va a hacer es ajustar esta señal de aquí. Cuanto más cerca de 255, más tiempo está encendida la salida, más se está enviando voltaje por esa salida, y cuanto más tiempo está apagado, menos tiempo envía voltaje por esa salida. ¿Qué es lo que hace? Que estos encendidos y apagados, al final, a ojos del ser humano para un LED, lo que hace es que nos da la sensación de que está más apagado o más encendido, es decir, es una falsa salida analógica. Realmente no estamos dando un voltaje intermedio, estamos dando todo o nada, pero al ojo humano es como que está un poco apagada. Y en el caso de lo que usamos driver es lo mismo, es como si estuviese conectado el LED directamente. Entonces, si nos vemos este tutorial, nos dice que para habilitar una señal PWM, lo primero que necesitamos hacer es configurar sus parámetros. Al final, el SP32 tiene una serie de canales, es decir, ya tiene un manejo interno de cómo hacer esta salida, ¿vale? Entonces, nosotros directamente lo que tenemos que decir es, mira, asocia este pin del SP32, por ejemplo, el pin 2, asócialo a este canal PWM con una frecuencia de esa onda y con una con una resolución, ¿vale? Que nos permite tener más frecuencia o menos. Entonces, si os fijáis, una vez configurados estos parámetros, que es lo que hacemos aquí, ¿vale? Lo que hacemos es usar la función LED-C-Setup, que es una función interna de Arduino, le decimos qué canal estamos utilizando. Pues estos son canales internos del SP32, ponemos 0, 1, 2, 3, el que queramos. Luego la frecuencia y luego la resolución. Estos parámetros yo voy a pasar los que he utilizado, lo más habitual es usar estos, una frecuencia de 5000 y una resolución de 8. Si cambiamos la frecuencia, pues al final, ¿qué es lo que hacemos? Pues la frecuencia de esa onda que estamos mandando, podemos evitar incluso a lo mejor algún pitido que a veces hace la fuente, no sé si lo habéis escuchado, cuando trabajan a mucha frecuencia, como que la fuente pita, hace ahí como un pequeño silbido, pues entonces con esta frecuencia lo que hacemos es eso, y la resolución pues va acorde al tamaño de la frecuencia. Esto no lo vamos a tocar, así que da igual. Lo que nos importa es que tenemos que llamar a estas dos funciones, tenemos que pasarle el canal que vamos a utilizar y le tenemos que pasar después, mediante esta otra función, como digo, funciones internas de Arduino, le tenemos que pasar el pin y el canal que hemos asociado, es decir, configuramos el canal y después le decimos, oye, a este canal asígnalo a este pin determinado. Y una vez que tenemos hecho eso, ¿cómo hacemos? Pues empezamos el bucle de empezar a repetir código y lo que le decimos es, bueno, pues en este caso va a simular un efecto amanecer y lo que le decimos es, oye,
ve aumentando de 0, es decir, vamos a aumentar desde 0 a 255 y llamamos a esta función que lo que le decimos es, oye, escribe, como si os fijáis de antes, se llamaba, si volvemos al ejemplo del LED, ¿vale? Para que lo veáis aquí, se llamaba digital write, pues en este caso, bueno, como es una señal PWM, pues la función interna, estos son funciones internas, se llama LED write y le decimos el canal y el valor, ¿vale? Como aquí estamos haciendo un bucle for que estamos aumentando el valor de 0 a 255, pues esto se está repitiendo y estamos pasando aquí un valor de PWM, pues que va aumentando cada vez más. Y después lo que hace es que cuando este código se acaba, porque ha llegado a 155, se cumple esta condición, pues pasa este otro código que lo que hace es lo contrario, apaga el LED. Es decir, aquí veríamos como el LED se enciende y después el LED se apaga. Pero lo que quiero que os quedéis es con esto, ¿vale? ¿Cómo hemos configurado aquí este canal? Pues sí, bueno, es que quizá que a lo mejor mezcláis el canal de la pantalla con el canal de Arduino, ¿vale? El canal de SP32 para PWM. Entonces, ¿cómo configuramos esta salida de PWM? Pues, como hemos visto, canal, frecuencia, resolución y luego asignamos el pin al canal. Entonces tenemos el nombre de la clase aquí definido, que lo hemos dicho, lo podemos llamar como queramos, y luego tenemos la parte del constructor. ¿Qué es el constructor? El constructor es construir la instancia de la clase, es decir, tenemos la clase canal, tenemos la clase persona, pues para construir una instancia de esa clase le tenemos que pasar lo que defina esa persona, lo que defina ese canal. En el caso de persona, pues le tendremos que decir que para hacer la instancia de Pablo, Pablo mide 173 centímetros, pesa 80 kilos y es un hombre y tiene el pelo marrón. En el caso de los canales, pues por ejemplo le tendremos que decir una serie de parámetros para definir el canal. ¿Qué serie de parámetros? Pues lo que hemos visto aquí. Al final aquí, ¿qué le pasábamos? Le pasábamos el canal interno del SP32 que asignamos, la frecuencia, la resolución y el pin. ¿Qué vamos a definir en nuestro constructor? ¿Cómo vamos a crear esa instancia del canal? Pues lo mismo, le pasamos el canal, en este caso, por ejemplo, imaginad que tenemos el canal 0, pues el canal 0 en nuestra pantalla, como digo, son cosas distintas, pero bueno, van a coincidir. Canal 0 interno del Arduino, le vamos a pasar, vamos a asignar el canal 0 al canal 0 del Arduino, del SP32. Después, ¿qué pin vamos a usar de la placa? El pin 2, la frecuencia, una frecuencia de 5000 y una resolución de 8. Es decir, eso es lo que estamos haciendo. Es decir, cuando desde nuestro main llamemos a esta función de aquí que se llama LedCManager, cuando llamemos a este constructor, lo que le vamos a pasar es estos parámetros y estarán creando la instancia de esta clase, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si os fijáis, esto está en la parte que se llama public. Al final la clase, dentro de su bloque de código, que es este, tenemos una parte public y una parte privada. En public tienen que estar todas las funciones que vamos a llamar desde fuera. Podemos hacer desde fuera ellas. Y en la parte private tenemos las funciones que son internas, que no vamos a necesitar hacer desde fuera. Entonces, el constructor, cuando definimos o instanciamos la clase, pues obviamente tiene que estar en la parte de public, porque de nuestro main le vamos a decir, oye, créame la instancia del canal 0 para esta clase. Entonces tiene que estar ahí. Y luego esta otra función que vamos a utilizar también, que se llama update. Esta función, vamos a ir para atrás, bueno, se me olvidaba decir que la función constructor se tiene que llamar igual que la clase, esto es importante. Entonces, tenemos aquí esta otra función, que está asociada a esta clase, que se llama update, que también está en public, por tanto vamos a poder llamar desde fuera, a la que ya le vamos a pasar pues los datos o cómo queremos que este canal se vaya actualizando en función de nuestro canal. ¿Qué le vamos a pasar aquí? Pues le vamos a pasar el modo de la luz, la hora que es actualmente, el minuto que es actualmente, la hora de amanecer, la hora de anochecer. Entonces, cuando le pasamos, bueno, el valor, o sea, cuánto dura el amanecer, cuánto dura el anochecer, cuánto es la potencia máxima que tiene que alcanzar, y como digo, todo esto se lo estamos pasando desde nuestro main, y ahora ya la clase internamente va a realizar estas funciones que está en la parte privada. Cuando hemos definido esto, pues ella internamente lo que va a hacer es, en esta clase update, pues puede llamar a su vez a estas otras funciones para ver, oye, en update, tiene el condicional, oye, esta hora es mayor que la hora de amanecer. Sí, pues entonces vamos a empezar a iniciar esta función de amanecer, o si no, pues la de anochecer. Si os fijáis, aunque esta función la he llamado desde mi main,
pues luego internamente la clase, teniendo ya esta información de la hora que es, pues puede a su vez, internamente, sin necesidad desde el main de llegar a ellos, pues usar estas funciones de aquí. Vamos a verlo de forma práctica. Tenemos esto aquí, como veis, nuestro punto H, y si me voy y pongo aquí mi otra parte del código, el punto CPP, pues si os fijáis, esta función, que es el constructor, se viene así, pero es una función. Constructor, esta función, esta función, esta función, esta función. Todas estas funciones, pues como igual que externalizábamos el código mediante funciones, pues igual viene aquí, pum, esta función, coinciden estos nombres de aquí con los que tenemos puestos en el punto H. Solo que en este caso, al ser una clase, pues si os fijáis se escribe de esta forma. ¿Vale? Ponemos el nombre de la clase y luego el nombre de la función, ¿vale? Si os fijáis. Nombre de la clase, nombre de la función. Pues es lo que cambia. Si venimos a lo que habíamos visto antes, el button manager H, pues si os fijáis en este caso, a ver si puedo abrirlo, si os fijáis en este caso, pues poníamos directamente las funciones y luego aquí las recogíamos para mostrarlas en el main, pues en este caso no hace falta. En este caso, bueno, sí, hace más falta que eso. Tenemos que poner el nombre de la clase y luego la función. Al final la estructura es prácticamente la misma, pero cambian pequeños detallitos. Quiero que os quedéis con el concepto y cómo funciona. Entonces, en el caso del constructor, que donde le habíamos pasado nuestros parámetros de la frecuencia, resolución, el canal asociado y el pin, ¿qué es lo que ocurre? Pues tenemos el constructor y si os fijáis, como lo que estamos es instanciando, es decir, estamos creando la clase, pues tenemos esta parte de código que ya teníamos aquí, ¿vale? No sé si empezáis a entender ya la relación que hay entre esas cosas, ¿vale? Y luego ya una vez que hemos creado esta instancia, hemos configurado ese pin, pues entonces lo que podemos es empezar a ejecutar las funciones de amanecer, anochecer, etcétera.